No ocurrió lo mismo con Sissi. Luego de la partida del barón, Joseph había tratado de levantar su moral, y como el vizconde permanecía frío, sin embargo, mi buen muchacho, si prefieres que todo quede aquí, iré a decirlo. Sissi no se atrevió a decir ciertamente, pero sintió rencor hacia su primo por no hacerle ese servicio sin hablar de ello. Deseaba que Frederick durante la noche muriese de un ataque de apoplejía, o que sobreviniese una revolución y hubiera al día siguiente tantas barricadas como para cerrar todas las entradas al Bois de Boulogne, o que un acontecimiento impidiese a uno de los padrinos ir, pues el duelo sin padrinos quedaría anulado. Tenía deseos de escaparse en un tren expreso, no importaba dónde. Lamentó no saber medicina para tomar alguna cosa que sin exponer su vida hiciera creer en su muerte. Llegó hasta desear estar enfermo gravemente. Para tener un consejo, una ayuda, envió a buscar al señor de los Aulnais. El excelente hombre había vuelto a Saintonge a causa de un telegrama que le informaba la indisposición de una de sus hijas. Aquello le pareció de mal augurio, sí. Felizmente el señor Bessou, su preceptor, fue a verlo. Entonces se explayó. ¿Qué hacer, Dios mío? ¿Qué hacer? Yo en su lugar, señor conde, pagaría un fortachón del mercado para que le diera una paliza. Sabría enseguida de quién proviene, respondió Sissi, y de tanto en tanto exhalaba un gemido. Después, ¿pero es que existe el derecho a batirse en duelo? Es un resto de barbarie. ¿Qué quiere usted? Por complacencia, el pedagogo se invitó a sí mismo a cenar. Su alumno no comió nada, y luego de la cena sintió necesidad de dar una vuelta. Al pasar frente a una iglesia dijo, si entrésemos un poco para ver. El señor Bessou no deseaba nada mejor, y él mismo le ofreció el agua bendita. Era el mes de María, las flores cubrían el altar, algunas voces cantaban, resonaba el órgano, pero le fue imposible rezar. Las pompas de la religión le inspiraban ideas fúnebres. Oía algo así como el murmullo de profundis. Vámonos de aquí, no me siento bien. Emplearon toda la noche en jugar a las cartas. El vizconde se esforzaba en perder para conjurar la mala suerte, de lo que se aprovechó el señor Besum. Finalmente, al amanecer, Sissi, que no podía más, se tiró sobre la alfombra y tuvo un sueño lleno de pesadillas desagradables. Si el coraje, sin embargo, consiste en querer dominar la debilidad del vizconde, fue valeroso, pues a la vista de sus padrinos que venían a buscarlo, se enderezó con todas sus fuerzas, haciéndole comprender la vanidad que un retroceso lo perdería. El señor de Cannes lo cumplimentó por su buen aspecto, pero en el camino el balanceo del fiacre y el calor del sol matinal lo enervaron. Su energía había decaído, no distinguía ni siquiera dónde estaba. El varón se divertía aumentando su temor, hablando del cadáver y de la manera de trasladarlo clandestinamente en la ciudad. Joseph le contestaba. Los dos, juzgando el asunto ridículo, estaban persuadidos de que se arreglaría. Sissi mantenía su cabeza contra el pecho, la levantó dulcemente e hizo observar que no habían llevado médico. Es inútil, dijo el varón. ¿No hay peligro entonces? José replicó con tono grave. Esperemos que sea así. Y nadie dijo más nada en el coche. A las 7:10 llegaron ante la puerta Melot. Frederick y sus padrinos ya estaban allí, vestidos de negro, los tres. Regimbard, en lugar de corbata, tenía un cuello de crin como un soldado, y llevaba una especie de largo estuche de violín, especial para esa clase de aventuras. Cambiaron un saludo fríamente. Luego penetraron en el bosque de Boulogne por el camino de Madrid para encontrar un lugar conveniente. Regimbard dijo a Frederick que caminaba ante él, y Dusadier, ¿y bien? ¿Y este miedo? ¿Qué hacemos? Si necesita algo, no se moleste, yo lo conozco, es natural en el hombre. Luego, en voz baja, no fume, debilita. Frederick arrojó su cigarro, que le molestaba, y continuó a paso firme. El vizconde seguía atrás, apoyado en el brazo de sus padrinos. Pocos paseantes los cruzaron. El cielo estaba azul y se oía por momentos el salto de los conejos. En un recodo del sendero una mujer con pañoleta charlaba con un hombre de blusa, y en la avenida grande, bajo los castaños, los criados en chaqueta de lienzo paseaban sus caballos. Sissi se acordaba de horas felices en las que, montado en su alazán y el monóculo en el ojo, cabalgaba cerca de las portezuelas de las calesas. Estos recuerdos reforzaban su angustia. Una sed intolerable lo quemaba. El susurro de las moscas se confundía con el latido de sus arterias. Sus pies se hundían en la arena. Le parecía que estaba andando desde hacía tiempo infinito. Los padrinos, sin detenerse, examinaban con la vista a uno y otro lado del camino. Deliberaron si irían a la cruz del Castellán o bajo los muros de Bagatelle.
Finalmente tomaron a la derecha y se detuvieron en una especie de pentágono entre los pinos. El lugar fue elegido de manera que se repartiera con igualdad el nivel de terreno. Marcaron los dos lugares donde debían situarse los adversarios. Luego Regimbard abrió su caja. Contenía sobre un acolchado de badana roja 4 magníficas espadas, ahuecadas en el centro con empuñaduras adornadas de filigrana. Un rayo de luz, atravesando las hojas, les cayó encima. A Sissi le pareció que brillaban como víboras de plata sobre un charco de sangre. El ciudadano hizo ver que eran de idéntico largo. Tomó la tercera para sí mismo a fin de separar a los combatientes en caso de necesidad. El señor Comines llevaba un bastón. Hubo un silencio. Se miraron. Todos los rostros tenían algo de espanto o de crueldad. Frederick habíase quitado la levita y el chaleco. Joseph ayudó a Sissi a hacer lo mismo. Cuando se sacó la corbata se vio en su cuello una medalla bendita. Esto hizo sonreír de piedad a Regimbard. Entonces el señor Comines, para dejar a Frederick todavía un momento de reflexión, trató de buscar pretextos. Reclamó el derecho de poner un guante y de tomar la espada de su adversario con la mano izquierda. Regimbald, a pesar de su impaciencia, no se opuso a ello. Finalmente el barón, dirigiéndose a Frederick: «Todo depende de usted, señor. Nunca ha sido deshonor reconocer las propias faltas». Dusadier lo aprobaba con gestos. El ciudadano se indignó. «¿Cree usted que estamos aquí para desplumar los patos, pardiez? ¡En guardia!». Los adversarios estaban uno ante el otro, sus padrinos a cada lado. Gritó la señal: «¡Vamos!». Sissi se puso espantosamente pálido. Su hoja temblaba por la punta como una fusta. Su cabeza se cayó hacia atrás. Sus brazos se separaron. Cayó sobre la espalda, desmayado. Joseph lo levantó, y mientras le ponían bajo las narices un frasco, lo sacudía con fuerza. El vizconde reabrió los ojos. Luego, de golpe, saltó como un loco sobre su espalda. Frederick había guardado la suya, y lo esperaba, la vista fija, la mano levantada. «¡Deténganse! ¡Deténganse!», gritó una voz que venía del camino, al tiempo que el ruido de un caballo al galope y la capota de un cabriolé rompía las ramas. Un hombre, inclinado hacia afuera, agitaba un pañuelo y gritaba continuamente: «¡Deténganse!». El señor de Comines, creyendo en la intervención policial, levantó su bastón. «Terminen, pues. El vizconde sangra». «¿Yo?», dijo Sissi. En efecto, en su caída se había desollado el pulgar de la mano izquierda. «Pero fue al caer», dijo el ciudadano. El varón fingió no oír. Arnaud había saltado del cabriolé. Luego: «Llego demasiado tarde, ¿no?». «Dios sea loado». Apretaba a Frederick entre sus brazos, lo palpaba, lo cubrió el rostro a besos. Él se movió. «Ha querido defender a su viejo amigo. Está bien. Jamás lo olvidaré. Qué bueno es usted. Ah, hijo querido». Lo contemplaba y derramaba lágrimas, sonriendo de felicidad. El varón se volvió hacia Joseph. «Creo que estamos de más en esta fiestita familiar. Todo terminado, ¿no es cierto? Vizconde, ponga su brazo en cabrestrillo. Tome un pañuelo». Luego, con gesto curioso: «Vamos, nada de rencor. Debe ser así». Los dos combatientes se estrecharon la mano, laxamente. El vizconde, el señor Comines y Joseph desaparecieron por un lado, y Frederick se fue por el otro con sus amigos. Como el restaurante Madrid no estaba lejos, Arnaud propuso ir allí para tomar un vaso de cerveza. «Se podría hasta almorzar», dijo Regimbard. Pero como Dusadier no estaba libre, se limitaron a un refrigerio en el jardín. Todos experimentaban esa beatitud que sigue a los desenlaces felices. El ciudadano, sin embargo, estaba disgustado de que se hubiera interrumpido el duelo en buen momento. Arnaud había tenido conocimiento por un tal Comines, amigo de Regimbard, y en un impulso del corazón había acudido para impedirlo, creyendo por otra parte ser la causa. Suplicó a Frederick que le suministrase algunos detalles. Frederick, emocionado por las pruebas de su ternura, sintió escrúpulos de aumentar su ilusión. «Por favor, no hablemos más de ello». Arnaud encontró esta reserva muy delicada. Luego, con su ligereza de siempre, pasando de una a otra idea: «¿Qué hay de nuevo, ciudadano?», y se pusieron a charlar de contratos y cambios. Para estar más cómodos, hasta se fueron a charlar a otra mesa alejada. Frederick distinguió estas palabras: «Usted va a firmarme». «Sí, pero usted entiende. Lo negocié al fin por 300. Linda comisión, a fe mía». En resumen, se veía que Arnaud se embrollaba con el ciudadano en muchos negocios. Frederick pensó en recordarle sus 15.000 francos, pero su reciente diligencia impedía los reproches, hasta los más leves. Por otra parte, se sentía cansado. El lugar no era conveniente. Lo remitió a otro día. Arnaud, sentado a la sombra de un ligustro, fumaba con aire jocoso. Levantó sus ojos hacia las puertas de los reservados que daban sobre el jardín y dijo que antes iba allí muy a menudo. «No solo, sin duda», replicó el ciudadano. «Pardiez, qué travieso es usted.
un hombre casado. Bueno, ¿y usted entonces? Respondió Arnaud, y con una sonrisa indulgente. Estoy seguro de que este pícaro tiene en algún lugar una habitación donde recibe las niñas. El ciudadano confesó que era cierto, con un simple levantamiento de sus cejas. Entonces esos dos señores expusieron sus gustos. Arnaud prefería ahora a la juventud, las obreras. Regimbard detestaba las remilgadas y consideraba ante todo lo positivo. La conclusión deducida por el comerciante de loza fue que no se debía tratar a las mujeres en serio. Sin embargo, ama la suya, pensaba Frederick al regresar, y lo juzgaba deshonesto. Lo odiaba por este duelo, como si hubiese sido por él el haber arriesgado la vida hace unos instantes, pero se sentía reconocido con Dusadier por su devoción. El empleado, a instancia suya, llegó a hacerle una visita diaria. Frederick le prestaba libros, Thiers, Delors, Barant, los girondinos de Lamartine. El buen muchacho lo escuchaba con recogimiento y aceptaba sus opiniones como las de un maestro. Una noche llegó muy asustado. A la mañana en el bulevar un hombre que corría sin aliento había tropezado con él. Lo había reconocido como un amigo de Senecal y le dijo: «Acaban de prenderlo, yo me salvo». Y era cierto, Dusadier había pasado el día en averiguaciones. Senecal estaba bajo cerrojo, acusado de atentado político. Hijo de un contramaestre nacido en Lyon y habiendo tenido como profesor un viejo discípulo de Jallier, desde su llegada a París se había incorporado a la sociedad de las familias. Sus hábitos eran conocidos. La policía lo vigilaba. Se había batido en el asunto de mayo de 1839 y desde entonces se había mantenido en la sombra, pero exaltándose cada vez más fanáticos por Aliwar, mezclando sus quejas contra la sociedad con las del pueblo, contra la monarquía, y despertándose cada mañana con la esperanza de una revolución que en 15 días o en un mes cambiaría el mundo. En fin, descorazonado por la indolencia de sus hermanos, furioso por los retrasos que se oponían a sus sueños y desesperado por la patria, había entrado como químico en el complot de las bombas incendiarias. Lo habían sorprendido llevando la pólvora que iba a probar en Montmartre, tentativa suprema para establecer la república. Dusadier no la deseaba menos que él, pues significaba, creía él, la liberación y dicha universal. Un día, a los 15 años, en la calle Transonant, ante el negocio de un almacenero, había visto a los soldados con la bayoneta roja de sangre y cabellos pegados en la culata del fusil. Ya desde entonces el gobierno lo exasperaba como la encarnación misma de la injusticia. Confundía un poco a los asesinos y a los gendarmes. Un pesquisa valía sus ojos como un parricida. Todo el mal expandido sobre la tierra lo atribuía igualmente al poder y lo odiaba con un odio esencial, permanente, que le llenaba todo el corazón y reafirmaba su sensibilidad. Las declamaciones de Senecal lo habían deslumbrado, que fuese o no culpable, y su intento odioso poco importaba. Desde el momento en que era la víctima de la autoridad se lo debía ayudar. Seguidamente los pares lo condenarán. Luego será conducido en un coche celular como un condenado a galeras y lo encerrarán en Mont Saint-Michel, donde el gobierno los hace morir. Austen se ha vuelto loco. Steuben se suicidó. Para trasladar a Berbers a un calabozo lo arrastraron de las piernas y de los cabellos. Le pasaba por encima del cuerpo y su cabeza rebotaba en cada escalón, a lo largo de toda la escalera. ¡Qué cosa abominable! Miserables, lo ahogaban sollozos de cólera y daba vueltas por la habitación como presa de una gran angustia. Habría que hacer algo, sin embargo. Veamos, no sé, si tratáramos de liberarlo, mientras lo llevan a Luxemburgo podríamos arrojarnos sobre la escolta en el corredor. Una docena de hombres decididos llegan a cualquier parte. Había tal llama en sus ojos que Frederick se estremeció. Senecal se le apareció más grande de lo que creía. Se acordó de sus sufrimientos, de su vida austera. Sin tener por él el entusiasmo de Dusadier, experimentaba al menos esa admiración que inspira a todo hombre que se sacrifica por una idea. Se decía que, si lo hubiese ayudado, Senecal no estaría allí, y los dos amigos buscaban trabajosamente alguna solución para salvarlo. Les era imposible llegar hasta él. Frederick se informaba de su suerte en los diarios y durante 3 semanas frecuentó los gabinetes de lectura. Un día varios números de Flambard le cayeron en la mano. El artículo de fondo invariablemente estaba consagrado a denigrar a un hombre ilustre. Se seguían enseguida las noticias del mundo, los rumores.